Considerando que los derechos humanos forman parte del bienestar social, todas y todos debemos conocer para exigirlos. Derechos a Boca, un segmento para informar y socializar nuestros derechos. Los derechos en boca de todos. Hola amigos, bienvenidos a Derechos a Boca, su segmento internacional de comunicación sobre derechos humanos. Yo soy Cristian Báez Valverde y esta ocasión presentamos la segunda entrega que habíamos prometido acerca de seguridad cibernética. ¿Qué derechos nos protegen en este mundo virtual que nos encontramos? Para ello contamos con un especialista en seguridad de la Universidad Autónoma de Barcelona. Grabamos y transmitimos en vivo y en directo desde UAB Radio, la radio de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y nos escuchan en el 100.3 FM en España. Nos retransmite en señal diferida Radio Universitaria de la UCE en Ecuador y UTPL Radio, la radio de la Universidad Técnica Particular de Loja en el Austroecuatoriano. Agradecemos a los distintos medios y canales de comunicación que comparten esta señal con el mundo en los países de América y en Europa. A tots, moltes gràcies i benvinguts a Drets a Boca. Comencem. Ya está con nosotros desde la cabina de radio Joaquín Rodríguez. Él es especialista en seguridad humana y profesor del Departamento de Derecho Administrativo de la UAB. Bienvenido, Joaquín, y de entrada vamos con la pregunta que ya habíamos tratado este programa, pero que necesitamos de un especialista. En el episodio anterior habíamos identificado la suplantación de identidad, el robo de identidad, como dos formas graves de estafa y falsificación que están penadas por la ley. Pero en lo electrónico, ¿qué se hace para garantizar nuestros derechos? Te lo digo porque yo mismo fui sujeto de suplantación de identidad a través de WhatsApp y hice la aplicación que era reportar al número que estaba en Estados Unidos, en California, y también eliminarlo de todos mis contactos. Pero WhatsApp no me envió una notificación explicándome y diciéndome hemos hecho esto o lo otro, con lo cual yo no sé qué ha pasado. Notifiqué a la policía acá, pero tampoco puede hacerlo. Esto es transnacional. Entonces, ¿qué pasa en lo electrónico? Estamos totalmente desprotegidos. Adelante, Joaquín, y bienvenido. Muchísimas gracias, Cristian. Es un placer estar aquí hoy con vosotros. En relación a lo que es todo el tipo de criminalidad que se da en el ámbito digital, yo creo que lo primero que debemos tener en cuenta, que es muy importante, es que al final las tecnologías no son más que un amplificador de la voluntad humana. Por tanto, tenemos que esperar que todas aquellas tipologías de delitos, de crímenes, de estafas que se dan en nuestra realidad material puedan reproducirse en la realidad digital. Y esto es algo muy importante a tener en cuenta porque durante mucho tiempo esta realidad ha pasado, digámoslo así, desapercibida y se ha permitido una anomia, una falta de regulación que ha permitido una cierta proliferación de todo este tipo de estafas. Si bien es cierto que en los últimos años sí que ha habido un avance legislativo en todo lo que sería la protección de la identidad digital del sujeto de nuestros datos personales. Por ejemplo, aquí en el caso de la Unión Europea tendríamos lo que es el Reglamento de Protección de Datos, que es un gran trabajo, pero evidentemente no es algo finalista, tenemos que profundizar muchísimo más. Hoy en día, si alguien comete un crimen de suplantación de identidad, en el caso de la Unión Europea está muy regulado, es decir, la primera responsabilidad recae sobre la plataforma en cuestión, ya sea YouTube, ya sea Facebook, etcétera, etcétera, y todas estas páginas web tienen por obligación legal que tener un formulario para que el usuario pueda hacer la denuncia de estos hechos. Evidentemente,
evidentemente, si la plataforma no responde, siempre se puede, en el caso español, pasa en el resto de países europeos, uno puede interponer una denuncia ante los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Estas serían las vías que tenemos para conducir esa reclamación sobre el hecho delictivo en este caso. Las plataformas digitales, que ahorita tú has dicho algunas, ¿no? Como Facebook, Instagram, YouTube, etcétera, son fácilmente suplantadas, porque no me sucede solamente a mí, sino por ahora a un montón de gente que están sucediendo estafas porque son globales. Pero hay casos más graves de suplantación o robo de identidad, y es cuando se comprometen contraseñas de bancos, acceso a cuentas de trabajo y donde hay documentos importantes. En ese caso es el phishing. Cuéntanos un poco de esto, cómo prevenirlo. Tú como especialista, ¿qué podemos hacer para protegernos más allá de los boletines que nos envía el banco y estas cosas? La primera línea de defensa, como todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, somos nosotros mismos. Es decir, nosotros debemos ser garantes de nuestros propios derechos y autores de esta autonomía personal. Relativo a la identidad, la identidad es un derecho humano que se derivaría directamente del derecho a la dignidad, que es algo que tenemos todos por el mero hecho de ser humanos. Es lo que denominamos un valor performativo del derecho, que no hace referencia a lo que podría entenderse como una tesis descriptiva. Cuando hablamos de todo este tipo de comportamientos de suplantación, por una parte tenemos una serie de mecanismos legales, como he explicitado, pero tenemos que tener muy en cuenta que la primera responsabilidad es nuestra, es de saber qué tipos de datos estamos compartiendo, si estos datos son sensibles o no son sensibles y qué valoración subjetiva hacemos de los mismos. Es decir, hay personas que a lo mejor comparten vídeos manteniendo relaciones sexuales, todo lo que sería el sexting, etcétera, etcétera. Este vídeo, esta fotografía, este dato en sí tiene un valor totalmente subjetivo dependiendo de cada persona. Hay personas que les daría completamente igual que les vieran en este tipo de situaciones y hay otras personas que se les caería el mundo. Por lo tanto, necesitamos en primer lugar un autoconocimiento de nosotros mismos, que sería aquello que tiene un peaje, que tiene un impacto sobre nuestra persona, y deberíamos proteger todo aquello. El único dato que es seguro es aquel que no está en internet. En el momento en que subimos algo a la red, hay una susceptibilidad de que ese dato sea pirateado, de que ese dato sea robado y que podamos entrar en esta serie de problemas que se pueden llevar. Por lo tanto, lo primero es saber como usuario qué estoy dispuesto a compartir y qué estoy dispuesto en el fondo a que se filtre, a que se comparta, etcétera, etcétera. Y luego, a partir de ahí, podemos establecer mecanismos de protección específico. Uno de los más importantes es utilizar sistemas de contraseña de doble factor, que es una de las cosas que se está intentando hacer una mayor incidencia. Existen aplicaciones como Outly, hay un gran universo de ellas, pero son códigos que se autogeneran en el momento, un sistema similar al que utilizaría el programa Clave, ¿no?, en el Estado español para identificarte delante de las administraciones públicas, que utiliza esta doble factorización. Puede ser una contraseña, un número de teléfono y aparte este código autogenerado en el momento. Y esto tenemos que empezar a forzarnos de tal manera, porque igual que en nuestra realidad material sabemos los consejos, ¿no?, para que no nos engañen. Si alguien te pica la puerta de tu casa y te dice que es del gas o de la luz y tú no has recibido ningún tipo de notificación previa por parte de la compañía del gas o de la compañía de la luz, pues hay cierto número de probabilidad de que esto sea una estafa. Por lo tanto, no se abre la puerta a gente que se te presenta diciendo que es algo que tú no tienes evidencias de lo que sea. El problema, cuando llegamos al ámbito de las redes sociales, del mundo digital, es que existe un fenómeno que se denomina sesgo de automatización. Este sesgo de automatización, se han llevado a cabo muchísimos estudios sobre él. Parece ser que los humanos tenemos una cierta tendencia a confiar en la información o las solicitudes que nos llegan a través de internet. Si tienen mi correo, si tienen mi número, ¿será que sí? ¿No? Es la hipótesis de partida de mucha gente, y esto lleva a muchas personas a compartir datos que evidentemente después les pueden sustraer dinero de las cuentas bancarias, les pueden robar datos muy relevantes de sus trabajos. Además, en estos casos se juntarían varios tipos de delitos. Por supuesto, tendrías el phishing, tendrías el tema de la falsedad documental, la suplantación de identidad. Es decir, no pensemos que solo hay un delito, hay una multiplicidad de delitos que se pueden sumar en una causa dependiendo de cuál haya sido el alcance de esa violación de la privacidad y de la identidad propia. Sí, Joaquín, todo lo que dices es muy interesante. Yo me he quedado pensando en esta
segunda clave que me dices que hay que aplicar y cómo lo haríamos. Quizás nos puedes ampliar un poco de eso, a cómo acceder a este sistema. Sí, claro, bueno, sin hacer propaganda de ninguna plataforma, existen hoy en día algunas aplicaciones que se denominan aplicaciones de doble autentificación. Tú las puedes vincular a tu correo electrónico, a tu cuenta de Facebook, a tu cuenta de Twitter, etcétera, etcétera. ¿Y esto qué va a hacer? Tú, por ejemplo, si tienes un teléfono que funciona con marcadores biométricos, como puede ser un iPhone, que tú pones tu huella dactilar, estos teléfonos ya tienen este sistema de protección. Normalmente el fraude se da cuando tú intentas acceder a tus redes desde otro ordenador, desde otro teléfono. Estas aplicaciones lo que funcionan es que además de pedirte tu contraseña, la que te sabes de memoria, te pedirán este factor de doble autentificación que te genera esta propia aplicación en tu teléfono móvil, este teléfono que puedes tener protegido con marcadores biométricos, de tal manera que tú quieras entrar a Facebook, te pedirá tu correo, tu contraseña de Facebook y luego saldrá una siguiente página en el que te pide este doble factor. Esto lo tienen ya muchos servicios integrados, por ejemplo Apple en su servicio de correo electrónico, el iCloud, utiliza comprobantes de doble factor. Existen ya hoy en día muchos bancos, es más, la normativa europea hoy en día obliga a las entidades bancarias a desarrollar estos sistemas de doble factor. Antes, si lo recordáis, teníamos una tarjeta de coordenadas, esta tarjeta de coordenadas ha pasado a mejor vida y hoy en día lo que tenemos es una aplicación que puede estar protegida por un marcador biométrico y además un doble factor de autentificación que pueden ser estos códigos autogenerados, un mensaje que te llegue a tu número de teléfono, es decir, algo que obligue a pasar un segundo nivel de filtro, y esto es algo que todos los usuarios tendríamos que mentalizarnos a descargar este tipo de aplicaciones. ¿Cuál es la problemática de muchas de estas aplicaciones que generan esta autentificación de doble factor? Que pueden tener un coste económico, algunas no son gratuitas, y esto es algo también importante a tener en cuenta en Internet, ¿no? En Internet siempre que hay algo gratuito es que de alguna forma u otra tú te estás vendiendo a ti mismo, porque en esta sociedad en la que vivimos actualmente, en esta dinámica del capitalismo global, nuestros datos son commodities, son productos, nos hemos convertido en un producto, y esto es algo que le tenemos que prestar muchísima atención porque hay muchas empresas compitiendo por tener acceso a nosotros, a nuestro conocimiento, incluso saben más de lo que sabemos nosotros mismos. El caso más sorprendente fue el de Cambridge Analytica, cuando afirmó que tenían 50 marcadores sobre cada votante, cada elector americano. Yo mismo, si me dicen que diga 50 marcadores sobre mí mismo, dudaría muchísimo. Es decir, hay ciertas compañías que aspiran a tener un conocimiento sobre el ciudadano mayor del que él tiene de sí mismo, y esto es un peligro, y la única manera que tenemos de blindarnos a esta exposición y esta manipulación es ser cautos, muy muy cautos con los datos que subimos a internet, por mucho que los protejamos, por mucho, yo he hablado ahora de contraseñas, autentificaciones de doble factor, siempre hay un grado de susceptibilidad de que estos datos puedan ser vulnerados y puedan ser extraídos. Por lo tanto, si hay algo que es extremadamente importante para ti, no lo subas, que no roce ni internet, ¿no? Al final la única forma de guardar un secreto entre dos personas es matar a la otra. En este caso de los datos pues nos pasa un poco de la misma manera. Si quieres guardar una cosa, solo tenla tú y no la subas a ningún lugar digital, por muy protegido que creas que esté. Joaquín, ahí nos salta otra pregunta. En lo cibernético, esto virtual, que es un reflejo de la realidad, pero no es la realidad, sino que estudiamos por el espacio virtual, accedemos a un montón de links todos los días, compramos por lo virtual, nos comunicamos por lo virtual. Este reflejo de la realidad, que no es la realidad, se ha convertido en un espacio muy inseguro, un espacio de descontrol, no hay control. ¿Y qué hace la Unión Europea? ¿Qué hace la legislación española? La legislación ecuatoriana, por ejemplo, está tratando de regular, pero ve deficiencias o alcances privativos que no le permiten ir más allá y que hay que regular y que cambiar las normas. ¿Qué está haciendo la Unión Europea en el caso donde nos encontramos? La Unión Europea elaboró el Reglamento de Protección de Datos, que es de aplicación automática en todo el territorio comunitario, y algunos países luego, como es el caso español, decidieron hacer una renovación normativa interna para adaptar los códigos internos de España, cosa que no era necesario porque el Reglamento Europeo es de transposición
automática. Este reglamento europeo, una de las mayores conquistas que hace es la diferenciación de tipologías de datos. Por ejemplo, lo que son los datos que se denominan como muy sensibles. ¿Qué serían estos datos? Por supuesto, serían todos los marcadores biométricos, como puede ser la huella dactilar, rasgos faciales, iris, pero además ciertos datos que sabemos que a lo largo de la historia se han utilizado para vulnerar precisamente derechos humanos, como puede ser la fe de las personas, como puede ser la orientación sexual de las personas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la Unión Europea lo que ha intentado es generar una capa de protección normativa, sobre todo ante la presión que estaban ejerciendo ciertos grupos empresariales globales por tener un acceso completo a estos datos. Esto ha llevado a que se formulen nuevas políticas. Por ejemplo, Facebook ahora mismo no te pregunta ciertos datos que te preguntaba al principio. Es más, Facebook tampoco puede dirigir publicidad, por ejemplo, sobre lo que sería un grupo religioso o una orientación sexual. Lo acaban haciendo de otras maneras, pero sí que se ha intentado blindar esta realidad. En Europa se ha avanzado en un camino que es positivo, pero que es insuficiente. ¿Cuál sería el camino real de avance? Yo creo que la construcción que deberíamos aspirar es la construcción de una identidad digital dura a través de blockchain, donde el usuario tenga el llavero, un llavero si es posible físico, y que él decida en cada momento qué información deja ver. Esto facilitaría muchísimas cosas. Por ejemplo, uno de los problemas que tienen los estados y las administraciones es la incomunicación entre unas y otras. A veces tú necesitas un documento de la seguridad social, del médico público, para acceder a una ayuda social, y por lo tanto tienes que ir al médico, pedir unos datos y transportarlos a otra administración. Si realmente tuviéramos una identidad digital dura, tú podrías tener este llavero en este sistema blockchain, donde la información esté siempre contenida y tú decidas en cada momento quién la ve, en qué condiciones y durante cuánto tiempo. Y además también, si se quisiera, podría llevar a una capitalización, patrimonialización de los datos, en el sentido de yo doy mi dato a esta empresa privada para que lo utilice con los fines que ella considere, a cambio de una cantidad monetaria, que es también otro estilo de empoderamiento a través de los datos personales que ya se ha intentado hacer a través de algunas reformas con las compañías telefónicas. Joaquín, te agradecemos mucho, el tiempo no nos permite más, pero te estaremos convocando quizás para otro programa que haremos sobre este tema o otros temas de seguridad. Ha sido Joaquín Rodríguez, especialista en seguridad humana y profesor del Departamento de Derecho Administrativo de la UAB. Un placer. Agradecemos al Campus Media de la UAB por las facilidades para la producción y transmisión de este segmento internacional de comunicación sobre derechos humanos. Recuerda que puedes consultar este programa cuantas veces quieras por www.campusmedia.uab.cat. También puedes encontrarlo en YouTube. Digita la palabra Derechos a Boca o también Cristian Valls Valverde y te saldrá todo lo que producimos y compartimos con el público. Este es el programa 114. Este segmento nutre tu conocimiento y contribuye a tu formación. No dejes de compartirlo con todos tus contactos. Yo soy Cristian Valls Valverde y esto fue Derechos a Boca. Hasta una próxima oportunidad.